señor Hernán estuvo en un palacio en Carabaña, la provincia de Madrid, y nos va a hacer una narración de lo que encontró allí. En principio hubo la idea de grabar allí, ¿no, Miguel? Sí, en un principio hubo esta idea, pero después, bueno, conforme sucedieron los acontecimientos, se fue desestimando. Tampoco fuimos el grupo que esperábamos, hubo dificultades, no sé por qué, y al final, pues nada, fuimos unas cuantas personas nada más. En Carabaña existe este palacio, es un palacio del siglo XV, con una tremenda historia, turbulenta unas veces, pacífica otra. Allí lo mismo puede haber habido grandes fiestas y bacanales, como también tremendos tormentos, porque tiene de todo. Tiene amplios salones donde se puede advertir que verdaderamente allí hubo auténticos holgorios, y también tiene sus mazmorras donde la Inquisición apresaba y las gentes los tenía ahí encerrados. Y sobre todo hay un ángulo de este palacio, un lugar muy concreto, con un ventanuco que tiene toda la apariencia de eso, de mazmorra, con el pollete para sentarse. Y además de esto, otro lugar debajo de una escalera, también con un pollete para sentarse, donde la persona tenía que estar forzosamente inclinada, porque no mide más de 1,5 metros este lugar, y tan siquiera hay espacio para tumbarse. Son lugares de suplicio y de tortura, y lugares también, como he dicho antes, de auténticas bacanales. Bien, en este palacio, yo creo, por lo que ya hemos podido ver, yo creo que esto es el inicio de un proyecto, y ahora explicaré por qué. Porque lo que se ha hecho es dar el primer paso para algo importante. Allí tuvimos una cita en aquel lugar cuando fuimos. Lo que realmente hicimos es tener una cita con la historia. Desde el siglo XV hasta nuestros días han ocurrido muchas cosas en ese lugar. Lo habitó un virrey, incluso ya en la guerra civil nuestra, pues también fue lugar de torturas y de prisión, y también asilo de los propios ejércitos de uno y otro bando. Viajamos por la historia, viajamos por el misterio, y conforme íbamos recorriendo los diferentes rincones, las diferentes habitaciones de este palacio, que tiene 2 plantas, más los sótanos que habrá que excavar, que no están todavía excavados porque se tapiaron, yo fui con los aparatos recorriendo todo esto y no se detectaba nada. La verdad es que no se detectaba nada. Viajamos por lo desconocido en aquel sitio, y lo desconocido no aparecía por ningún lugar. Hasta que en un lugar muy concreto, ahí sí, ahí ya vimos que algo existía, que algo se descubría, que algo había. Y ese lugar tan concreto no fue ni más ni menos que este sitio donde posiblemente hubo una mazmorra. Pero, señores, tantos años ya investigando esto, y acostumbrado a que nunca salga nada, yo lleva por hecho de forma inconsciente, pues no va a salir nada. Ponemos ahí el aparato, bueno, pues vamos a ver cómo se puede instalar, porque tuvimos que, ahí no había luz eléctrica en este recinto, y tuvimos que, mediante un cable, un extensor, llevar la luz de una habitación contigua, de otro lugar donde se van a instalar unas cocinas. Bien, colocamos el aparato y aquello de repente se disparó, pero de una forma exagerada, diría yo. Bueno, a lo mejor ha sido una casualidad. Vamos a intentarlo otra vez. Se intenta otra vez, y todas las veces que lo intentamos, aquello se dispara, la aguja se vuelve loca. Yo no sé qué aparato era. El aparato era el detector de ultrasonidos y de vibraciones ambientales, o energía sutil. Bueno, aquí se disparaba, la aguja totalmente enloquecida, no había manera. ¿Qué era? No lo sé, porque no puedo decir lo que era. Era algo ajeno a nosotros, algo que no generaba el grupo, por supuesto, porque tanto con gente como sin gente dentro, aquello siempre daba los mismos resultados y las mismas reacciones. Ante esta circunstancia, en el grupo, porque eran personas, el grupo era pequeño, pero personas muy especializadas, más yo diría, en estas cuestiones, bueno, pues allí hubo 2 o 3 mujeres que sintieron, que experimentaron diferentes sensaciones. ¿Se sugestionaron? No lo sé, tal vez sí. De todas maneras, hubo 2 personas en concreto que al entrar, aquello les causó un escalofrío, porque realmente la temperatura en este lugar es diferente. Hay una variación de temperatura del resto del recinto del palacio a ese lugar en concreto. Y bueno, pues lo que daba, yo no sé lo que era, pero una persona decía: he oído una voz que decía: ¿qué hacéis aquí? Otra persona decía haber visualizado cosas. Otra decía: aquí ha habido gente que se ha ahogado, yo lo estoy notando. Incluso hubo una persona que dijo: noto como si me cogiesen del cuello, y qué extraño, esta persona es muy sensible, que tenía el cuello enrojecido en un momento determinado. Por lo tanto, ¿qué estaba allí sucediendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Tenemos que volver, porque yo ya posiblemente por vicio, al acudir a estos lugares, muy despreocupado de que algo vaya a ocurrir, no va a ocurrir nunca nada. Eso creía, fue un error mío.
Si quiere, ahora sí volveremos con mayores elementos para poder diagnosticar de alguna forma lo que allí sucedía. Le sugiero al señor Hernán varias posibilidades. Una, puede haber algún elemento metálico enterrado debajo, como puede ser, por ejemplo, armas viejas. Puede haber, y atención a esto, porque usted ha hablado de que los ejércitos de los dos bandos utilizaron como albergue en alguna ocasión. Puede haber incluso, ojo a esto, algún obús sin estallar. Cuidado con esto. Y también las personas sensibles pueden generar tal cantidad de energía como para poner en marcha esos aparatos, que los conozco y son excesivamente sensibles a veces. Si hay una persona sensible a menos de 1 metro del aparato, lo puede poner en marcha, lo puede disparar. Usted lo conoce muy bien, eso. Sí. Depende de quién sea. Naturalmente Miguel no nos está dando nombres, pero ojo a estas cuestiones, porque personas que no sabían que tenían esta posibilidad, que tenían esta sensibilidad, en un momento determinado, en una situación cualquiera, de pronto el misterio comienza a generarse. Detrás de ese viaje hay un proyecto, no por parte de don Miguel, muchísimo menos, más quisiera él poder acceder a proyectos de ese tipo, pero nos sigue contando su experiencia en ese palacio del siglo XV en Carabaña, en la provincia de Madrid. Sí, bueno, hay 2 proyectos, uno no tiene nada que ver con el misterio, pero ante las cosas que allí aparecieron, se ha añadido un proyecto que sí tiene que ver con el misterio, y que es Francisco Morillas quien lo está investigando. Él es el que va a adecuar aquello para que en su día sea una residencia para ancianos. Pero antes de todo esto, bueno, allí hay algo, hay un misterio que hay que esclarecer hasta donde se pueda. Por eso decía que esto será el primer paso, porque lo más misterioso de este lugar no se pudo explorar. Ahora me voy a referir a qué. Haremos un viaje otra vez, próximamente haremos un viaje, un grupo bastante escogido. Yo iré con Francisco Morillas seguramente, mucho más preparados, con la grabadora preparada también, para al menos detectar a través de los sonidos, ustedes lo podrán comprobar si esto se hace, lo que allí sucedió. Porque repito que la prueba la repetimos con gente dentro, con gente fuera, con gente alejada, y siempre daba. En ningún otro lugar ocurría nada más que hay. Cuando digo que en este lugar hay un lugar mucho más misterioso que debemos explorar, me estoy refiriendo a la cantidad de galerías subterráneas que aquí hay. No olvidemos que estos palacios se asentaban sobre bóvedas subterráneas, que eran largos y complicados pasadizos, laberínticos pasadizos. Y es cierto, bueno, en la parte baja, en lo que podríamos denominar como el sótano, hay una entrada. Esa entrada da lugar a, que yo ya he contado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 pasadizos aproximadamente. Todos están tapiados. Es una cueva de unas dimensiones de unos 5 por 5 metros, y más adelante han hecho una pequeña nave también subterránea donde lo han dedicado a almacenar cosas, que también da paso a una galería inmensa. Y esa galería inmensa también está tapiada con troncos de árboles, unos sobre otros, y yeso. Bueno, allí entramos, allí como no había luz, no hay instalación eléctrica, pues no pudimos detectar nada. Estas personas muy sensibilizadas sí entraron, se intentaron hacer psicofonías, no salió ninguna, y con péndulos de cuarzo y péndulos preparados, pues algunos sí detectaban cosas. Lo cierto es que estas galerías, la entrada de estas galerías casi coinciden con esa especie de mazmorra que yo le estaba indicando. Cuando esto se excave, porque ya se va a poner a ello, en la próxima semana Francisco Morillas va a empezar a excavar aquello. Él tiene maquinaria muy apropiada para hacerlo, y hacerlo muy bien, porque él es constructor, y él ha restaurado muchos caserones antiguos, y por lo tanto sabe cómo hacerlo. Pero allí, según dicen las gentes de aquel lugar, del pueblo, y eso está constatado que es así, dice, bueno, las galerías son inmensas, son muy grandes, en esos días se tapiaron, incluso algunas de ellas tienen un recorrido de casi 3 kilómetros porque van a dar al río. Desembocan en el río, ahí están las cuevas también, esas cuevas que dan al río se han tapiado, porque eran muy complicadas, posiblemente era un lugar de huida o un lugar secreto, vaya usted a saber. Son pasadizos muy complicados. La altura de estos pasadizos tiene una anchura aproximadamente todos ellos de unos 2 metros en un lugar, 3 en otro, el grande es mayor, y todos tienen aproximadamente como 2,5 metros de altura o 3, con lo cual son amplios, muy amplios. Si los pasadizos ocupan toda el área que ocupa el palacio y el jardín, son 45.000 metros cuadrados, es la mitad del pueblo.
porque hay un inmenso jardín con árboles centenarios. Además del jardín hay un inmenso huerto en una parte, otra parte dedicada a granja, o sea, es inmenso. Únicamente con que fuera ya la parte proporcional del palacio, del edificio, ya aquello sería grande, muy grande. Pues ¿cómo podía? Yo no he medido, no sé cuántos metros cuadrados tendrá ese edificio, pero algo así podría ser pues como los sótanos de un templo o de una catedral. Esas dimensiones sí que las puede tener. ¿Qué es lo que hay allí? Bueno, aquello se va a excavar con sumo cuidado para no destrozar nada de las muchas cosas que a lo mejor allí se podrán encontrar. Se van a llevar detectores de metales, o sea, vamos a ir muy preparados. Tecnología punta, toda la que se pueda conseguir, la que usted ya conoce, señor Ales, porque sabe que usted la utilizaba perfectamente y luego me la pasó a mí. Esa tecnología se va a utilizar, se van a utilizar, como he dicho, detectores de metales y bueno, todo lo que esté a nuestro alcance. Y lo de siempre, pues ya sabemos que es la psicofonía, la radiestesia, infrarrojos, por supuesto. Entonces muy pronto volveremos todavía, antes de que aquello empiece a excavarse, pues en esta semana o la próxima, apresaremos estos puentes posiblemente para ir allí. El propietario de esto, porque estoy el propietario de esto, habla de que estas galerías fueron tapiadas porque eran un tremendo peligro, sobre todo algunas de ellas muy concretas. Nadie se atrevía a adentrarse en ellas por la tremenda oscuridad y todo esto. No se sabe dónde daban, aunque se podían dar perfectamente por ellas, pero había 2 o 3 que eran tremendamente peligrosas. Y eran las más atractivas, las más amplias, las que más invitaban a explorar. Allí entraban perros que no salían. Y que un perro que entre en un lugar determinado no sepa salir es inquietante. Bueno, fueron expertos, espeleólogos, se dice, ¿verdad? Expertos en esto, jóvenes. No hace mucho tiempo, esto ocurrió hace un año, menos de un año posiblemente, que intentaron entrar en esta galería, que se ha tapiado totalmente, es una cueva que se ha tapiado, y cuando iban a 300 metros, el que iba delante dijo, sacarme de aquí, que esto es horrible. Y me lo estaba contando el periódico y dice, conozco a la persona y cuando queráis podéis verla si queráis, Es con gente experta. Sacarme de aquí, empezaron a tirar de la cuerda y salía pálido. ¿Qué te ocurría? No lo sé. En primer lugar notaba como si no era barro, ni agua, ni líquido, era una especie de arena en la cual me hundía. Esto es lo que yo notaba. Pero aparte de todo eso, la angustia que me rodeaba, es que no puedo explicar. Y cuando dijo, pues yo paso, no lo consintió, de ninguna manera. Por lo tanto, el misterio está servido. Como verá la señora Alés, se va a excavar y vamos a ver qué es lo que aparece. Vamos a volver, como he dicho, con un grupo de interesados y vamos a participar. Yo este fin de semana, este puente, aprovecharé para ir con Francisco Morillas, más preparados, como he dicho, y sobre todo, bueno, pues intentar desvelar algo, a ver si el infrarrojo nos da algo. Esto es todo lo que se puede decir de este lugar misterioso, de este palacio. De momento, del siglo XV. Lo que haremos este próximo fin de semana, porque aún no se habrá empezado a excavar, se empezará en la semana próxima o en la otra como mucho. Morillas quiere empezar cuanto antes y ya tiene preparado un perfecto equipo, muy bien preparado, de expertos también. Pero lo que haremos será, bueno, pues no sé, barrer con infrarrojos todo aquel lugar, sobre todo esta especie de mazmorra que allí hay, y llevar otra vez aparatos y a ver qué es lo que sale. Y bueno, iré mucho más preparado, no despreocupado, porque como nunca me he encontrado nada, por eso yo creo que en este caso lo que estoy diciendo, pues la opinión que estoy dando es fiable, porque yo he aburrido a las personas diciendo que no he encontrado nada. Pues ahí dicen que había, pues yo no he visto nada, en ningún lugar, señorales, en ninguna cueva, en ningún supuesto templo subterráneo, en ninguna bodega, en ninguna mansión donde se aparecían fantasmas y había poltergeist, en ningún lugar, y son años, he encontrado nada. Por primera vez he encontrado algo. Lo que he encontrado no sé lo que es. Yo sé que el aparato detecta lo que nosotros no podemos percibir. Bueno o malo, no lo sé. Eso no lo sé. Y además, ubicado exactamente en ese lugar que fue una mazmorra y sobre esas cuevas, sobre esas galerías, la entrada de esas galerías que son tan misteriosas. Así que seguiremos con esto y yo le iré informando de lo que vamos descubriendo. Y se lo agradeceremos mucho. De cualquier manera, hay 2 cosas que quería decir. Una, primero, que Francisco Morillas no para, No para, es tremendo. Es un entusiasta increíble, Siempre, bueno, le dan caña, le hunden un negocio y lleva él... Él dice siempre esto, dice, me derriban los edificios, pero el espíritu no me lo derriba nadie. Y sigue, hombre, y además conservando ahí los puestos de trabajo, intentando dar trabajo a la gente, es tremendo. Otra cosa que quería decir ya, con notación técnica, es que los péndulos de cuarzo no suelen dar buen resultado. Hay que llevar el péndulo de metal. Hay que llevar los péndulos metálicos, claro. Y con testigo dentro. Y con eso lo llevaremos. Expliquemos a los oyentes que no conozcan qué es lo del testigo. Bueno, el péndulo metálico, bueno, pues es la típica plomada del albañil, ya está. Únicamente que tiene que tener la punta más afilada, más aguda. Y testigo es que se desenrosca aquello, la tapa del péndulo, y dentro
Se puede meter agua si lo que se busca es agua, se puede metal si lo que se busca es metal. En este caso, ¿qué habría que poner como testigo en el péndulo? Yo iría poniendo diferentes cosas. Diferentes Sí, cosas. sí, diferentes cosas, claro. Y posiblemente se encuentre de todo, incluso materia orgánica se puede encontrar. Se pueden encontrar huesos. Y cuando hemos ido a los castillos, ¿se acuerdan? En la provincia de Guadalajara, pues lo hacíamos así y llevábamos diferentes péndulos que se iban cargando con diferentes cosas. Se ponía agua, se ponía, incluso se llegó a poner sangre, se ponían algunos productos químicos. Se ponían esos productos químicos porque los huesos en descomposición producen un determinado producto químico, que además es venenoso y que produce un olor característico. Entonces, a veces, si tiene una capa de tierra nueva encima, nueva que ha caído, o que han echado para ocultar determinadas cosas, pues entonces el olor no llega. Pero el péndulo sí lo percibe. El péndulo, bueno, a veces incluso en profundidades de 8, 10, 12 y más metros ya ha detectado cosas. Entonces hay que llevar el péndulo metálico y ir cargando los testigos con diferentes pruebas, con diferentes muestras, ¿no? Agua, materia orgánica, que se puede poner simplemente pues un trocito de carne, ya es materia orgánica. Con eso el péndulo está buscando la vibración de la materia orgánica. Metal, si lo que se supone que puede haber ahí es metal, o es lo que se está buscando. Entonces, cuando hemos hecho experiencias de este tipo, hemos ido a veces incluso con 15 y 20 péndulos, todos iguales, con la misma longitud de cadena o de cuerda, pero fundamentalmente cadena, y desde luego con mucho pico y metálicos, porque el de cuarzo pesa muy poco. El problema es que pesa poco. Y al pesar poco, pues una corriente de aire, producida a lo mejor por el movimiento de una de las personas que están allí, lo puede poner en movimiento y despistar. Llevaremos entonces, bueno es que usted me diga esto, perdón, señor, porque el cuarzo, si está tallado perfectamente y tiene forma de plomada, bueno, pues no tiene aristas, no tiene caras como para que le pueda fluir un poquito el aire. Aún así pesa demasiado. Ya. Le dicen metálico, perdón que le interrumpí. Pues llevaremos metálico, intentaremos poner testigos dentro, ya intentaré proporcionar a las personas que vayan ese péndulo. Si no tiene usted, yo tengo 4 o 5, me parece. Bien. Eso os puedo dejar perfectamente. Y vamos a ver qué es lo que sale, y bueno, y fotografiaremos, como he dicho, ya parece que se ha hecho un experto, Francisco Morillas, con los infrarrojos, él los tiene, si un frigorífico, si no sé qué cosas más, y el filtro rojo, en fin, ya que usted en cierta ocasión le dio una lección de cómo tiene... No, hombre, no, yo no doy lecciones a nadie. Bueno, pero por lo menos... Filtro amarillo. El Blatten 12, amarillo. Sí, se utiliza color. El filtro rojo es para el infrarrojo en blanco y negro. No, el color rojo. Pues es el filtro amarillo. Es el específico de infrarrojos. Sí. Que cada firma tiene un número o una denominación. Pero vamos, Kodak lo identifica como el Blatten 12. Pues cuando esto se revele, pues lo traeremos aquí y a ver qué lectura da usted a todo lo que ahí pueda aparecer. Bueno, yo lecturas, pues ya ve usted. Yo no quiero ser experto en nada. Hombre, la fotografía, pues así empecé yo en este mundillo del periodismo. Empecé, pues como decíamos en la época, yo iba de Murillo y otro señor iba de Cervantes, como lo llamamos en la época. Y yo empecé así haciendo fotos. Pues nada más licenciarme, señor Hernán. Nada más licenciarme, ya empecé yo a moverme. No hacía las cosas que quería, porque a mí lo que me gustaba era el misterio, el reporterismo insólito. Pero enseguida tuve la oportunidad de comenzar y de continuar adelante. Medianoche hoy con extrañología. Usted y yo pues podemos decir, hombre, nosotros tenemos el don de la palabra. Dicho así, en plan coloquial. Bueno, pues muy bien, sí, por eso nos dedicamos a esto. A comunicar. Pero el don no quiere decir que estemos superdotados, no. Así como una persona tiene habilidad manual, usted y yo no tenemos ninguna habilidad manual. No, yo no. Yo de eso de los pajaritas y cosas de esas ni idea, vamos, ni idea. Miguel de Unamuno, Miguel sí tenía esa habilidad. Bueno, pero a lo mejor lo buscó como divertimento. Sí, posiblemente. Para no pensar o para pensar más, yo qué sé. Pero yo no tengo ninguna habilidad manual, pero hay personas que la tienen. Ese es su don, esa es su gracia, podemos decir. Y pues la evidencia tenemos todos, absolutamente todos, porque nuestra mente está preparada para ello. Ahora, otras disciplinas hay que estudiarlas. Sí. Y además muy seriamente hay que estudiarlas. Las echadoras de cartas, las echadoras de tarot, no tienen ningún don. Las buenas no tienen ningún don. Han estudiado el tarot profundamente, pero lo saben hacer. Y eso lo he dicho del péndulo, sí, ténganlo en cuenta. Y también, naturalmente, que lo hemos dicho para ellos, para nuestros oyentes, ténganlo en cuenta ustedes. El péndulo de cuarzo o de cualquier otra materia no sirve para nada. Es el péndulo de metal. Y si no, pues la varilla de Fresno, que es la primera herramienta de la radiestesia, que es la que llevaban los primeros buscadores de agua. O la varilla de Fresno en forma de Y, o el péndulo metálico.
Y lo demás son historias. Iremos con péndulos metálicos el próximo día, ya verás. Con los míos cuente usted, eso de entrada. Poco, yo creo que ya para el 93, pues volveremos a hacer ángeles, volveremos a hacer angelología. Yo estoy trabajando esto muy seriamente y estoy publicándolo en mi revista, y yo no tengo tampoco ningún don. Las tablas medievales que yo he preparado y que he estudiado, pues se pasan una serie de planteamientos que no voy a contar porque se lo cuenta nadie, porque es un secreto, y porque yo me gano parte de mi vida con esa columna que escribo en mi revista. Pero fíjese usted qué curioso, porque dije en esa columna, hace un montón de meses ya, dije, Felipe González, si pudiera, se marcharía, se retiraría de la política. Pero ni su honestidad, y lo digo muy claramente, yo no soy socialista, yo no soy de nada, yo soy de mi propio partido, pero Felipe González es un hombre honesto. Para psicología yo siempre he planteado lo mismo. Cuando yo he ido a una casa donde había fenómenos, he buscado siempre quién los produce. Y como no es tan fácil descubrir quién los produce, entonces tengo que intentar descubrir a quién beneficia el fenómeno. Y entonces, bueno, ¿qué beneficio puede producir este fenómeno? Vamos desmenuzando ya el suceso. Entonces llegamos en todo el caso. Ahí de pronto encontramos una persona, generalmente mujer, o muy joven, o muy mayor, o que ya ha terminado, digamos, su periodo fértil. Y en ese momento empiezan a surgir los fenómenos. O empieza a surgir el deseo de protagonismo. Entonces, ¿a quién beneficia? Si hay dinero de por medio, generalmente está involucrado el grupo. Sí. Si hay deseo de protagonismo en el grupo, está producido por alguien que se siente con poco afecto. Y si beneficia, pues no sé, a 2 personas, pues desde luego están conchaladas. Lo normal es que sea mentira. Esto es lo corriente, que sea mentira. No tiene nada que ver esto con las personas que nos llaman a nosotros a la radio, que nos cuentan hechos ocurridos en su casa, que a veces son muy pequeñitos, o ellas le dan muy poca importancia, y luego nosotros determinamos que nuestro criterio la tiene. Pero de verdad, tampoco hay tanta fenomenología como se dice, ¿eh? Tampoco hay tanto. Es más, cuando leemos un libro de parapsicología ahora, publicado el mes pasado, pues a mí me llama la atención que siguen contando lo mismo. Que si la Paladino, que si no sé qué, en fin, las videntes de siempre, con nuevos enfoques tal vez. ¿Qué significa esto? Que no hay nada nuevo. Y que si queremos ser reporteros de lo insólito, pues entonces tenemos que ser muy críticos. Si vamos a ser reporteros, pues contamos lo que pasamos y ya está. Pero si queremos ejercer para que el lector o el oyente en este caso pues saque una conclusión, entonces tenemos que ser críticos y muy duros. Y en cuanto se es crítico se descubre el plagio. Así es. Anterior es el medianoche del 4 de diciembre de 1992.